he tratado de resumir esto porque va a ser poco tiempo el que tengamos aquí para esta ocasión aquí con ustedes. El objetivo sería presentar un panorama general de la llamada cosmovisión reformacional, un panorama general. No podemos entrar a tratar de entender exhaustivamente la cosmovisión. Es algo general. Les voy a presentar el bosquejo completo de las dos partes, el bosquejo completo de todo el curso, los preliminares, que eso es lo que vamos a ver enseguida. ¿Qué es cosmovisión? Muy brevemente también, no dar por sentado que todos ya tenemos la respuesta a la pregunta ¿qué es cosmovisión?, sino simplemente certificar que lo entendemos. Y la mayor parte del tiempo la vamos a enfocar en este tema, la cultura cristiana, porque la cosmovisión reformacional tiene fundamentalmente que ver con el aspecto de la cultura. Entonces vamos a ocupar mucho tiempo en este tercer capítulo, toda la tarde seguramente. Y es nuestro propósito llegar hasta este capítulo, choque de cosmovisiones o cosmovisiones en conflicto, que ustedes tienen. Ese es el material que ustedes tienen hasta aquí. Quizás en algún momento dado, solamente en forma muy rápida, podamos hablar un poquito sobre los precursores de la cosmovisión reformacional. Y luego la parte, que eso definitivamente no lo vamos a ver aquí, es la introducción a la filosofía de la idea cosmonómica. Este término también es así muy raro, filosofía de la idea cosmonómica, pero no es otra cosa más que filosofía cristiana. Y muy particularmente hablando de nosotros, es filosofía reformada. Tiene este nombre muy técnico porque el propósito de su autor, que es un autor muy prolífico, es o fue, y claro que sigue siendo, no obstante que él ya no está aquí, el de llegar a los niveles intelectuales más elevados, el de ponerse al tú por tú a discutir lo que es la filosofía cristiana con escépticos, con hombres muy instruidos, que si uno llega y les dice, quiero hablar contigo sobre el cristianismo, cierran las puertas. Quiero hablar contigo sobre la fe cristiana y no quieren saber nada. Quiero hablar contigo sobre mi fe, lo que yo creo con relación a Dios, y rechazan cualquier conversación. Entonces, la cosmovisión reformacional ya profundizada tiene que ver con este nombre, porque se presenta en esos términos, filosofía de la idea cosmonómica. Simplemente pensemos, si llegamos con un erudito, un filósofo, un pensador, un sociólogo, un político, conocedor, y le decimos eso, quiero hablar contigo sobre fe cristiana, sobre religión, sobre el cristianismo, sabemos cuál va a ser su respuesta. Pero ¿qué tal si llegamos y le decimos, ¿puedo hablar contigo acerca de la filosofía de la idea cosmonómica? Bueno, de entrada no, por lo menos no va a haber un rechazo abierto. Quizás después ya cuando se enteren de lo que se trata, sí. Pero por lo pronto ya logré que al escuchar ese término, ese nombre, los deje pensando un poquito. Y seguramente van a decir, como son hombres instruidos y quieren saber más y más, seguramente sí van a decir, bueno, a ver, ¿qué cosa es eso? Filosofía de la idea cosmonómica. Y entonces se presenta esta filosofía en ese lenguaje técnico elevado. Por ejemplo, a la creación no se le llama creación, sino se le llama la realidad temporal, pero que no es otra cosa sino la creación. Ya en el discurso más profundo, finalmente, cuando uno lo piensa, la otra persona tiene que darse cuenta de que estamos hablando de la creación de Dios, y que estamos hablando de Dios. Pero entonces se dan cuenta de que el cristianismo puede ponerse al tú por tú e incluso superar cualquier razonamiento científico, técnico, filosófico.
Esto es lo que se ve en esa segunda parte del curso. Conclusiones, y hay una bibliografía consultada y recomendada. Esto se puede dejar, es una bibliografía larga, en español, en inglés, que ayuda mucho más todavía a entrar al conocimiento más pleno de la cosmovisión reformacional. Entonces, en cuanto a la introducción, a los preliminares, hay una proposición inicial. Es una pregunta. ¿La cosmovisión reformacional es diferente a la reformada? Porque debo decir que precisamente como no se conoce lo que es la cosmovisión reformacional, el simple término pone en alerta a muchas personas, a muchos pastores, a muchos cristianos. Como hemos sido acostumbrados a escuchar el término reformado, pues ya nuestra mente, nuestra cabeza está cerrada solo a ese concepto. Así que escuchar una variación del término y decir reformacional puede traer inquietud, puede perturbar un poquito, puede incluso, como ha estado ocurriendo, provocar rechazo. Y más, puede también traer calificaciones en contra de la cosmovisión reformacional, ya catalogándola como algo extraño, como algo contrario, como algo herético, con relación a nuestra posición reformada. Y lamentablemente eso se está dando precisamente por desconocimiento de lo que es la cosmovisión reformacional. Por eso la pregunta básica es esta: ¿es diferente a la reformada? ¿Sí o no? Y la respuesta radical es no. La cosmovisión reformacional no es diferente de la cosmovisión reformada. La llamada cosmovisión reformacional no es otra, sino es la misma cosmovisión reformada, pero profundizada. Esto es importante ya de entrada dejarlo bien en claro. La respuesta es no. Si alguien anda diciendo que la cosmovisión reformacional es distinta a la reformada, personalmente, bueno, yo tendría que decir a esta persona, ¿puedes decirme en qué es distinta? Porque la aparente distinción que vamos a ver aquí realmente no es realmente distinta. Por eso la palabra bien pensada es profundizada. La cosmovisión reformacional no es distinta, no es diferente a la reformada, pero está profundizada. El concepto reformacional es profundizar la doctrina reformada o la cosmovisión reformada. Vamos a dejar establecido que el fundamento de la cosmovisión reformacional es calvinista. No tiene otro fundamento. Su tesis florece de las raíces y el tronco doctrinal de los reformadores del siglo XVI. Y muy particularmente, y esto es importante para nosotros los presbiterianos, muy particularmente de ese fundamento doctrinal, teológico de Juan Calvino, quien enfatizó la soberanía de Dios sobre toda la creación, sobre todo el orden creado, sobre todas las esferas, las estructuras sociales. No estoy diciendo absolutamente nada nuevo, porque nosotros como presbiterianos que hemos ido a los seminarios, hablando de los pastores particularmente, pero de otros más, esto es como el ABC de lo que aprendemos, que dentro de el gran conocimiento que Dios le dio a Juan Calvino y que él transmitió
en sus instituciones a la religión cristiana, sus comentarios y tantos escritos suyos, si hay algo que él enfoca plenamente es la soberanía de Dios. Claro que hace resaltar todo un plan completo doctrinal de la Escritura, pero la soberanía de Dios resalta en el pensamiento de Juan Calvino. Pero la cosmovisión reformacional tiene su raíz y su fundamento en el pensamiento de los reformadores, particularmente Juan Calvino, y de Juan Calvino particularmente o más precisamente en el concepto de la soberanía de Dios, una soberanía completa, total, que nosotros confesamos como presbiterianos, pero que se queda simplemente en una confesión teórica. Es un credo que aceptamos de Juan Calvino, tomado de las Escrituras, y que creemos, pero que en la realidad, en la práctica, no lo reflejamos. Y bueno, esto lo aclaramos todavía un poquito más. ¿Por qué surge este concepto de la cosmovisión reformacional? ¿Cuál es la causa que provoca que salga a la luz, que haya promotores y que se empiece a difundir? Bueno, la cosmovisión reformacional surge como una reacción al reduccionismo que una gran cantidad de iglesias reformadas hicieron de la doctrina calvinista, particularmente sobre la soberanía de Dios. Pues aunque seguían confesando lo que acabo de decir, tal soberanía, la redujeron solo al ámbito eclesiástico, la encerraron dentro de las cuatro paredes de los templos y quizás yendo un poquito más allá de las cuatro paredes, llegando a las casas, a la vida personal y punto. Es decir, aquí hay una causa fundamental. Voy a hablar. Es provocada la cosmovisión reformacional como una reacción a esa reducción en la práctica que las iglesias reformadas hicieron de la soberanía de Dios. Debo explicar esto más claramente. Los reformados creemos en la soberanía de Dios. Los presbiterianos creemos en la soberanía de Dios. Las iglesias reformadas lo creemos. Pero no obstante creerlo, confesarlo, hemos reducido en la práctica esa doctrina, ese concepto tan grandioso. Dios es soberano de todo lo creado, no solamente de la iglesia. Lo creemos, decimos, sí, de Dios es toda la creación, pero en la práctica no lo reflejamos. Entonces, la cosmovisión reformacional surge como una reacción a ese reduccionismo que como reformados hemos hecho de la doctrina de la soberanía de Dios. Y entonces se cae en el dualismo. Así es como hemos vivido. Los reformados, la mayoría de los reformados hemos vivido en el dualismo. Porque esta reducción condujo a una grave distorsión. La separación en dos campos, que es el dualismo, en forma muy simple, de la vida entera. Por un lado nosotros hemos separado lo sagrado, dejando en el otro lado lo secular. Y si lo reflexionamos bien, ese es nuestro lenguaje con el que hablamos. Nosotros hemos sido educados así, no es nuestra culpa, porque así fue como nos transmitieron esa enseñanza, esa influencia. Hemos sido educados para vivir en el dualismo, porque hablamos del campo sagrado y luego mencionamos el campo secular y nosotros hacemos la división. ¿Cuántos cristianos no lo prueban de esta manera? Cuando se les pregunta, ¿cómo sirves tú a Dios?
Inmediatamente lo que viene a la mente de la persona que está siendo cuestionada cómo sirve a Dios es el ámbito eclesiástico. Y si es un anciano, o es un diácono, o es un maestro de escuela dominical, o canta en el coro, o dirige una clase para jóvenes, o trabaja con los niños, o es el pianista, o simplemente es el que hace el aseo, bueno, tendrá una respuesta rápida para decir, yo sirvo a Dios en tal posición. Soy un anciano, soy un diácono, soy el pianista, soy la persona que hace el aseo, estoy sirviendo a Dios. Y la misma persona luego va más allá y dice, en mi vida secular o en lo secular, bueno, y ahí se enuncia todo lo que puede hacer. Soy arquitecto, soy ingeniero, soy maestro de escuela, soy agricultor, etcétera, etcétera. Esa forma tan solo ya de hablar está revelando precisamente en forma bien tangible como si hemos hecho un reduccionismo de la soberanía de Dios. Y hemos dividido. Solo lo que está en la iglesia es sagrado. Solo lo que trata cosas espirituales son sagradas. Solo la Biblia, solo el rito litúrgico, eso es espiritual. Pero todo lo que está fuera, eso es secular, eso está cortado, eso no tiene nada que ver con lo religioso, con lo espiritual. Ese es el dualismo en el que no solo la mayoría de los cristianos de otras denominaciones viven, sino muchas iglesias reformadas, porque es la forma en que pensamos. En el primero se coloca todo lo que tiene que ver con la fe religiosa, la iglesia, la Biblia, los santos, lo espiritual. En el segundo, todo lo que queda fuera de la iglesia, lo profano, lo mundano, el trabajo, la educación, el Estado, la economía, el arte, el deporte, etc. Lo primero es bueno porque es de Dios, lo segundo es malo porque es del diablo. No es esa la forma en que realmente hemos sido instruidos, educados, y no es esa la forma en que muchas veces nosotros instruimos a nuestras iglesias, diciéndoles que lo bueno es solo lo que tiene que ver con la iglesia, que eso es lo espiritual, y que lo malo es todo lo que está fuera. Esta forma distorsionada y dualista de pensar, ver y actuar en la vida ha llevado a la iglesia a replegarse en la lucha por el reino de Dios. La iglesia dice que está luchando por el reino de Dios. Lo confiesa, lo declara, lo proclama, lo anuncia, pero en la práctica no es cierto. Sino que lo que la iglesia ha hecho es replegarse, disminuirse, porque el reino de Dios incluye a toda la creación, no solamente a la iglesia. Muchos piensan que reino de Dios e iglesia son términos sinónimos. Piensan que reino de Dios, iglesia, significan lo mismo. Y a la luz del pensamiento reformado calvinista, esto no es cierto. Reino de Dios es todo lo que Dios ha hecho, porque todo es de Él, todo le pertenece, es su reino. Dentro del reino, naturalmente, la iglesia es una parte, y una parte muy importante, porque Pablo así lo dice, que el Señor, el Padre puso a Cristo como cabeza de todo, por sobre todo a la iglesia. Entonces, le da un lugar preferente a la iglesia, naturalmente, pero no está excluyendo al resto de la creación. Entonces, en el resto de la creación, aparte de la iglesia, se incluyen todas las esferas y estructuras sociales, se incluye al Estado mismo, el trabajo, la educación, el arte, la economía y todo lo demás. Pero esta forma distorsionada, dualista de reducción, de pensar que el reino de Dios es la iglesia y solo trabajamos por la iglesia, ha llevado a que esas otras estructuras sociales entren en un caos completo en el que
Sobran infinidad de ejemplos para mostrarlo. O díganme ustedes, por ejemplo, cómo está la cuestión política en nuestro país, y no solo en nuestro país, en el resto del mundo. ¿Cómo está? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo está la educación? ¿Cómo está el arte? Y así podríamos preguntar cómo está cada una de las estructuras sociales. Y para todas habría una sola respuesta. ¿Cuál respuesta sería? ¿Alguien puede, aquí sí, no es pregunta, sino, ¿alguien puede tener en su mente una respuesta? ¿Cómo se encuentra la política? ¿Cómo se encuentra la economía? ¿Cómo se encuentra el arte? ¿Cómo se encuentra el área laboral? ¿Cómo se encuentra la educación? ¿Cómo se encuentra todo lo demás? Corrompidas sería una buena respuesta. Fracasadas sería otra buena respuesta. Y decir con las patas hacia arriba sería otra respuesta acertada. Caos es otra respuesta correcta. Entonces habría muchas respuestas correctas que todas coinciden en lo mismo. Hay un desorden total. ¿Por qué razón? Precisamente por ese reduccionismo. En gran medida, hermanos, compañeros, pastores, ancianos, en gran medida, las cosas andan tan mal en el mundo, fuera de la iglesia, por culpa de los propios cristianos. Porque nos hemos replegado, otra vez redundando, confesamos que Dios es soberano sobre todo, pero luego lo reducimos a la iglesia nada más, a la vida personal, a la vida familiar. Él no tiene nada que hacer en la escuela, no tiene nada que hacer en el trabajo, menos tiene que hacer en el Estado. Ahí Dios no tiene por qué meterse. No lo decimos así, pero lo practicamos así. Y caemos bajo la seducción de los no cristianos, quienes ellos se lo declaran así. Dios no tiene nada que ver en la escuela y nosotros nos quedamos callados. No, pues es cierto. Y el maestro cristiano que trabaja como maestro en una escuela particular o del gobierno, lo acepta, porque él dice, es que yo en mi escuela yo no puedo hablar de Dios. Ha caído bajo la trampa del dualismo. Es que la educación es laica. Bueno, sí, la educación es laica, pero no religiosa. Es decir, es laica, pero no quiere decir que no sea religiosa. Es laica porque es dirigida, es llevada adelante por los laicos, no por los clérigos. Pero nos han engañado a nosotros haciéndonos creer que porque la educación es laica, entonces la religión no tiene nada que hacer ahí. Y hemos caído en ese engaño. Y nos hemos replegado, y los maestros cristianos entonces no pueden mencionar el nombre de Dios, ni el nombre del Señor Jesucristo, ni un principio de la Escritura, porque es un delito. Porque ahí no se puede hacer nada, Dios no tiene nada que ver ahí. Y sin embargo, todas las escuelas están siendo instrumentos, medios para propagar religión. No la religión cristiana, pero otros tipos de religiones. Y una de las más fuertes es la religión del humanismo. Humanismo como concepto filosófico, no humanismo de una persona que tiene conmiseración de otra, que es una persona muy humana, no. Humanismo como concepto filosófico, que pone al hombre como lo máximo de todo. Eso es religión. Cuando a un niño en la escuela se le dice, tú puedes lograrlo esto si te lo propones, y queda la exhortación hasta ahí, eso es religión. Porque al niño se le está diciendo, tú puedes hacerlo, tienes la capacidad, por tú mismo. El hombre por el hombre mismo. Entonces, bueno, es solo un ejemplo de cómo toda la educación es religiosa. No toda es cristiana, naturalmente, pero es religiosa. Las escuelas públicas son religiosas. Proclaman su religión, una religión no cristiana. Y por eso entonces en esta reducción que hemos hecho,
hay un caos en toda la vida. Vamos todavía en esta introducción a profundizar un poquito más, a aclarar un poquito más qué queremos decir con que la cosmovisión reformacional no es distinta a la reformada, pero es profundizada con esta ilustración. Los pétalos del botón. Comparativamente hablando, la cosmovisión reformacional es como los pétalos de una rosa desdoblándose, creciendo y desarrollándose del botón que es la teología reformada. Espero que sea una figura muy elocuente en el sentido de muy clara. La rosa que nosotros vemos ya en pleno desarrollo, con sus pétalos abiertos al máximo, no es algo diferente a lo que fue hace 2, 3, 4 días un botoncito. Es la misma planta, la misma flor que vimos esos hace 3, 4 días como un botoncito pequeño, pero es una rosa que ha desarrollado, ha abierto sus botones y se ve plena. Eso es el concepto de la cosmovisión reformacional, centrada en la doctrina fundamental de la soberanía de Dios sobre todo el orden creado. No es distinta a la cosmovisión reformada, porque como ya lo hemos dicho, la cosmovisión reformacional está ahí insertada, es el botón. Lo que ha ocurrido es que la cosmovisión reformada, nuestra posición reformada, se ha quedado en botón por mucho tiempo. Y entonces lo que la cosmovisión reformacional trata de hacer es abrir el botón y que se desplieguen los pétalos, en el sentido de que la soberanía de Dios no quede ahí reducida en el botón, sino que brote y que sus pétalos entonces empiecen a representar las estructuras sociales, las esferas, todo el orden creado. No solamente la iglesia es parte de todo ello. No es otra, sino el botón en flor. Esa es la cosmovisión reformacional. El mismo botón reformado, pero en flor. Y el concepto, pues, lógicamente es el que vamos a estar tratando de aclarar cada vez más en el desarrollo de esta conferencia. ¿Cuál es el objetivo de la cosmovisión reformacional? Sus objetivos son bien claros. La cosmovisión reformacional busca devolver a su significado original el mandato de Dios al inicio mismo de la creación. Génesis 1 y Génesis 2. La cosmovisión reformacional está tratando de devolver ese mandato, a ese mandato que Dios dio en Génesis 1 y 2, su significado original. ¿Sobre qué? Sobre la tarea que Dios le dio al hombre de desarrollar la cultura entera y cuidarla, que es la interpretación más fiel a la orden de sojuzgar y dominar, que está en Génesis 1, y de labrar la tierra y cuidarla, que está en Génesis 2. Entonces, cosmovisión reformacional es de qué manera esto tan grandioso que tenemos de la soberanía de Dios lo podemos realmente abrir y que se cumpla con precisión ese mandato que Dios dio en el principio de la creación, cuando crea al hombre y le dice, sojuzga y domina la tierra, no solo la iglesia, la tierra completa. Labra la tierra y cuídala, no solo la parcela en la que estaban, y no solo el trabajo de hortelano, sino el concepto más amplio, desarrolla la cultura, pues cultura viene de cultivar. Este es uno de los objetivos de la cosmovisión reformacional. Hay dos grandes comisiones en la Biblia y nosotros solamente hemos hablado por años y años de
¿De cuál hemos hablado? La Gran Comisión. Y no hacemos mal, porque ahí está la Gran Comisión. El error ha sido en que solo hablamos de una Gran Comisión, cuando en la Biblia encontramos que hay dos grandes comisiones. Y de hecho no son dos. En un sentido global, general, sigue siendo una sola, pero nosotros hemos reducido esa una sola solo a un aspecto, olvidándonos del otro. En ese sentido, por eso preferimos hablar de dos comisiones, aunque en términos generales sea lo mismo, porque la voluntad de Dios es una sola para todo lo que ha creado. La cosmovisión reformacional argumenta que la tarea de Dios al hombre no es solo la correctamente llamada Gran Comisión de Mateo 28. No es solo. Es decir, eso es lo que está empujando, moviendo, insistiendo la cosmovisión reformacional. Nos está diciendo los cristianos, no creas que la tarea que Dios te dio es solo la Gran Comisión de Mateo capítulo 28, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, sino también cumplir con la responsabilidad y privilegio de dirigir todas las estructuras sociales con los principios cristianos, lo que se conoce comúnmente como el mandato cultural de Génesis 1 y 2. Entonces, la cosmovisión reformacional eso es lo que está diciendo, recordándonos, no nos está llevando por otro camino, no viene y choca contra lo que creemos, no, sino se enfoca y dice, despierta tu tarea, la tarea que Dios te dio, no solo se limita a esa maravillosa encomienda de Mateo 28, recuerda que también está la parte que incluso se dio en primer lugar, como vemos en su orden cronológico. Porque el orden cronológico es obvio. Primero se dio el gran mandato cultural. Y segundo, se dio la gran comisión. ¿Podemos rebatir esto? No, ahí está en la Biblia. En Génesis 1 y 2, Dios no dio la gran comisión, pues era obvio, ¿por qué no, verdad? De ir y anunciar a Jesucristo. Pero no dio esa orden porque no haya tenido otra opción. No, es que Dios tiene un orden correcto, completo. Y entonces, cronológicamente hablando, primero le dice al hombre, ¿para qué lo pone sobre la tierra? Todo lo creado, dice, está aquí, está bajo tus manos, bajo tu dominio, bajo tu control. Domínalo, sojúzgalo. Aquí está toda la tierra. Cuídala, cultívala, desarróllala. Esto es devolver el orden original de las comisiones que Dios dio al hombre. Ese es el orden original, no hay otro. Es obvio, es claro ahí en la Escritura. ¿Cuál es el llamado de la cosmovisión reformacional? Entonces, ¿a qué está llamando? Nos llama a salir de nuestro dulce y confortable sopor de creer que es suficiente con que seamos buenos cristianos, que cuidemos las costumbres religiosas los domingos, que tratemos de practicar las virtudes cristianas personales en nuestro trabajo, y eso es todo. Ese es el llamado que hace la cosmovisión reformacional. Sal de ese confort en el que te encuentras y que piensas que mientras tú te portes bien, no faltes a la iglesia, desarrolles un ministerio en la iglesia, en tu trabajo seas honesto, servicial, veraz, etcétera, te portes bien como esposo, como esposa, como hijo, como padre, todo está bien. Eso es todo lo que Dios quiere. Dios está satisfecho con eso. La cosmovisión reformacional nos llama, sí,
a vivir efectivamente como buenos cristianos. Es decir, es correcto hacer eso, es correcto estar en la iglesia, es correcto servir en la iglesia, es correcto dar un buen testimonio ante los incrédulos, es correcto ser un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, es correcto ser honesto, ser veraz, eso es correcto. Pero la Conmovisión Reformacional nos está llamando a salir y reconquistar para el Señor aquellas áreas que han sido usurpadas y dominadas por el diablo y sus instrumentos humanos no cristianos. No está diciendo que no importa que vivamos como buenos cristianos, porque luego se distorsiona lo que se habla con relación a la Conmovisión Reformacional. Uno de los comentarios que yo he escuchado que dicen, la Conmovisión Reformacional ya no le está dando importancia a la vida cristiana, ya no le da importancia a la iglesia. Eso no es cierto, y lo vamos a desarrollar aquí. Le da toda la importancia de vida. ¿Por qué? Porque el Señor le da toda la importancia a este aspecto de iglesia, de la vida cristiana, del testimonio, de vivir bajo los principios cristianos. Pero lo que hace es, la Conmovisión dice, pero salte de ahí, no es suficiente con que vivas así, hay mucho que hacer allá en el mundo, y no, cuando dice hay mucho que hacer en el mundo, no está diciendo hay muchas personas a las que hay que ir a evangelizar. Claro que esa es parte de la tarea, pues, la Gran Comisión. No, hay mucho que hacer en el mundo con relación a las estructuras sociales. Esa es parte de nuestra tarea también. La Conmovisión Reformacional nos llama a reconocernos como siervos de Dios en todas las áreas de nuestro desarrollo laboral y profesional, y buscar así que el señorío de nuestro Salvador sea bien manifiesto absolutamente en todo el accionar de la vida humana. Fíjense cómo, y también en el campo ministerial, yo mismo lo he hecho. Un pastor le llama a otro pastor, entre muchos otros nombres, le dice, siervo, oye siervo, ¿cómo estás? Y el otro, oye siervo, y nos llamamos siervos. ¿Quiénes somos los siervos? ¿No? ¿A quién nos referimos? A los pastores. Ni siquiera incluimos a los ancianos, ¿verdad? Bueno, a veces también a un anciano le podemos decir siervo. Y por generaciones hemos nosotros inculcado a la gente que los siervos de Dios, ¿quiénes son? Los pastores. El siervo de Dios, el pastor. Pero ¿qué de los laicos, de los que no son pastores? Entonces no son siervos de Dios. La realidad de las cosas es que la Conmovisión Reformacional nos llama y va siguiendo una línea congruente con su posición de la soberanía de Dios sobre toda la creación, y nos recuerda que siervos de Dios somos todos. De hecho, incluso los no cristianos también son siervos de Dios. Solamente hay dos clases de siervos, siervos obedientes y siervos desobedientes. Pero todos somos siervos de Dios. No solo el pastor es siervo de Dios. Lo es también el guardatemplo, es siervo de Dios. Lo es el último de los miembros de la iglesia. Y creo que se puede entender la respuesta a la pregunta, pero ¿cómo voy a ser yo un siervo de Dios? Yo no soy pastor, yo no soy anciano, yo no tengo un cargo en la iglesia. No importa, porque a Dios no solamente lo servimos en la iglesia, incluso principalmente no lo servimos en la iglesia, lo servimos fuera de la iglesia. En el ejercicio de nuestra profesión somos siervos de Dios. Y no estoy hablando de mi profesión como pastor, estoy hablando de la profesión en forma general. El arquitecto debe decir yo soy siervo de Dios. Y el ingeniero y el matemático y el estadista y el artista y cualquiera dice soy siervo de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Porque estoy predicando en la iglesia? No. En mi profesión lo que yo estoy haciendo es servir a Dios. Lo estoy haciendo como siervo de Dios. Lógicamente este concepto no es el que predomina. Hasta nuestras predicaciones tienen que cambiar y enseñarle a la gente que es siervo de Dios, todos, hombres y mujeres, y que no tienen que dejar sus profesiones para servir a Dios.
Porque muchos piensan que la única manera de servir a Dios es renunciar a su profesión como arquitecto, como ingeniero, como maestro, como lo que sea, y meterse a un seminario, y solo así voy a servir a Dios. No, porque Dios es el que produce la vocación, y Dios no solo llama a pastores, Dios llama a ingenieros, arquitectos, a maestros. ¿Por qué lo son? Porque han sentido una vocación por esa área profesional. El punto es que debemos entender todos que en esa área profesional, en el ejercicio de la misma, se es siervo de Dios. Hemos dicho que aún los no cristianos. ¿Cómo le llama Dios a Ciro? ¿Cómo le llama a Asuero? ¿Cómo le llama a Nabucodonosor? ¿No dice mi siervo Ciro? ¿Mi siervo? Ahora, ¿Ciro creía que era siervo de Dios? ¿Aceptaba ser siervo de Dios? Claro que no. Pero sin embargo Dios dice, pero eres mi siervo. Y esto es cierto porque Pablo en su poesía de Filipenses 2 claramente dice que cuando el Señor Jesucristo venga, entonces determinantemente dice, toda rodilla se doblará. Y toda rodilla declarará, ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Señor. Todos. No solamente los cristianos, los no cristianos, rebeldes a Dios, desobedientes, tienen que doblar su rodilla y reconocer que Jesús es el Señor. Claro, será demasiado tarde para ellos y terrible, pero el punto es que nos reconozcamos como siervos de Dios. No tienes, hablando a laicos, ¿no tienes una responsabilidad en la iglesia? Pero vienes a la iglesia, cumples con tu presencia, estás dispuesto a servir si hay ocasión, pero no la ha habido, eres fiel en tus diezmos y todo lo demás, eso no dice que no estás sirviendo a Dios. Porque si estás dando clases en una escuela, ahí tienes que dar las clases como siervo de Dios. No quiere decir que te pongas a hablar de la Biblia todo el tiempo, porque eso no es el caso, sino haciendo bien tu trabajo. Y claro, en los puntos críticos de controversia, donde ya se va a atacar a la fe cristiana, ahí claro hay que tomar una posición. Ahí está sirviendo a Dios. Y en cualquier otra área de la vida social. Solo así estaremos realmente buscando que el nombre de nuestro grandioso Dios sea glorificado. Solo así. Y no digo ninguna herejía al agregar que solo plantar iglesias, y vean que yo estoy en esa área, y esa es mi tarea, ese es mi trabajo, solo hacer discípulos para que vengan a la iglesia, ya es suficiente. Ganar tantas almas como pueda para el Señor es suficiente. Eso no es glorificar totalmente el nombre de Dios. Eso es parte, y parte muy importante, pero es hacer la tarea completa. Muy bien, entonces terminamos aquí esta introducción. La siguiente parte es muy breve, pero abro el espacio aquí para que si hay alguna pregunta, algún comentario, lo podamos escuchar. Si no lo hubiera, voy a seguir con el otro capítulo, es mucho material todavía. Bueno, de cualquier manera, si alguien... perdón, sí. Hermano Rafael, la confesión de fe de Westminster, cuando define qué es la iglesia, parece que sí la equipara con el reino de Dios. Su declaración dice, no recuerdo exactamente, pero sí, dice, y es el reino de Dios. ¿Diría usted que es ya una forma de traducir el concepto del reino de Dios? Bueno, dos cosas. Primero, naturalmente que nosotros como iglesias reformadas y presbiterianas sustentamos tanto la confesión de fe, principalmente la confesión de fe de Westminster, como los credos y las demás confesiones reformadas. Pero, sin embargo, también nosotros como presbiterianos hemos reconocido que fuera de la Biblia, fuera de la Escritura, no existe ningún otro libro que pueda ser inerrante. Hemos reconocido
que en nuestros documentos doctrinales reformados que tenemos, por ejemplo, hay lagunas. Hay una laguna muy grande en nuestra confesión de fe con relación a la doctrina del Espíritu Santo. No se abundó suficiente cuando se elaboró la confesión de fe para tener una idea completa de la doctrina del Espíritu Santo. Lo elemental, ahora se entiende, hay justificación. ¿Por qué? Porque cuando se elaboró no había una controversia. El credo de los apóstoles, ¿cómo surge? ¿Y cómo enfatiza el credo de los apóstoles la doctrina de la Trinidad? Por las controversias que había en su tiempo. Entonces los cristianos, los padres de la iglesia, tuvieron que presentar un documento donde se reafirmara la validez, se certificara la doctrina de la Trinidad. Entonces, ¿por qué confesión de fe no abunda sobre doctrina del Espíritu Santo? No había tal controversia. Entonces, tan solo con mencionar que creemos en el Espíritu Santo era suficiente. Entonces, sí tenemos nuestras confesiones y las seguimos, pero también hemos declarado que solo la Biblia no tiene error. En ese sentido, la segunda cosa que diría, habiendo dicho esto anterior, es que efectivamente, en el pasado y por la propia herencia y la influencia dualista que por generaciones hemos tenido, sí ha habido un concepto en gran parte de las iglesias reformadas de equiparar o interpretar reino de Dios e iglesia como lo mismo. Pero si nosotros vamos otra vez, volvemos a las bases que son las Escrituras y leemos bien al apóstol Pablo, por sobre todo, claro, a los demás también, al Señor, sus enseñanzas, tendremos que concluir diciendo, no, es que el reino de Dios no es solo la iglesia. El reino de Dios es todo lo creado. Si concluyéramos diciendo, no, si el reino de Dios es solo la iglesia, tendríamos un gran problema para entonces interpretar el gran caudal del contexto bíblico que habla del resto de la creación como siendo de Dios y como Dios teniendo control de todo. Entonces, claro, hermanos, sí hay sectores dentro de la iglesia que lo interpretan así, lo mencioné cuando hicimos esa alusión. Y así lo tenemos que tomar en la confesión de fe. Naturalmente, quizás tratando de ser positivos, podría también hacerse una interpretación de esa parte particular de la confesión. Adelante. Es correcto. Si obedece un momento histórico después de la reforma y a una necesidad de reformar y de ampliar, ¿por qué explicar como dos líneas paralelas ambas y en qué momento no poder hablar de cosmovisión reformada? ¿Por qué es el de hablar de reformación y reformada, no hablar de cosmovisión reformada, viniendo de la misma forma? Muy bien, voy a repetir la pregunta para todos atrás. ¿Por qué insistir en el uso del término reformacional y no reformado cuando estamos diciendo radicalmente, asegurándolo que no es diferente, que es la misma cosmovisión? La pregunta es esa. ¿Por qué entonces no usamos solo el término reformado? ¿Para qué acuñar otro y usarlo que puede traer confusión y prejuicios y demás? La respuesta tiene que surgir de lo mismo que acabamos de ver en la introducción, en estos preliminares. Cuando nosotros oímos hablar doctrina reformada, la iglesia reformada, y que es correcto, y vamos a las bases reformadas, conocemos todo el sistema doctrinal de las iglesias reformadas en los puntos importantes que van
el pacto, la predestinación, la soberanía de Dios, entre otros, y lo damos por sentado. Sí, Dios es soberano sobre todo, así lo creemos. ¿Por qué? Contestando ya directamente, ¿por qué la insistencia de usar el término? Precisamente porque al usar un término diferente, un poquito a la parte final, de alguna manera tiene que hacer que la gente se pregunte lo mismo. Bueno, ¿qué quiere decir? Si es lo mismo, pero ¿cuál es su punto? ¿Por qué usa ese otro término? Ya vimos aquí cuál es el llamado. Quiere arrancarnos del dualismo. Como iglesias reformadas, la gran mayoría, no todas, gracias a Dios, pero la gran mayoría caímos en ese dualismo. Ahora, sí hay una causa histórica, que lo vamos a ver cuando hablemos de la cultura cristiana, el capítulo que nos va a ocupar más tiempo, y ahí podríamos ampliar más, pero sí hay una causa histórica, porque después de la Reforma, la doctrina reformada era, por decirlo de alguna manera para explicar la respuesta, no, quizás no debo decirlo porque podría malinterpretarse, ¿verdad? Pero hagan de cuenta que no lo dije. La doctrina reformada era la reformacional. ¿En qué sentido? En el sentido que la doctrina reformada que surge con Juan Calvino, básicamente, no solo era conceptual, no solo era decir Dios es soberano sobre todo, era práctico. ¿Qué hizo Juan Calvino en Ginebra? Todos lo sabemos, ¿verdad? Empezó a influenciar todas las estructuras sociales. ¿Qué ocurrió en los demás países a donde la reforma fue con este concepto de la soberanía de Dios? Empezó a afectar positivamente todas las áreas de la vida. El arte, todavía tenemos. ¿Cuáles son las obras clásicas? ¿Cuál es el tema de las obras clásicas del arte? Sea de la pintura, de la escultura, de la música. ¿Cuál es la temática? El cristianismo. Las más grandes obras de arte, de escultura, son imágenes de personajes bíblicos o representaciones de hechos bíblicos. Las más grandes pinturas que se subastan en millones de dólares, ¿qué representan? Historias bíblicas. La música, los más grandes autores clásicos reconocidos por propios y extraños, ¿cuál es la temática? Las escrituras. Hay obras completas de San Mateo, el Aleluya de Händel y un montón de obras más. Ahí está. Sí, después de la Reforma, el concepto sí era amplio. La educación, las escuelas estaban influenciadas tremendamente por la cultura cristiana. No quisiera profundizar mucho en esto porque va a ser el capítulo que nos va a llevar más, pero solo quisiera dar la respuesta, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que a la vuelta ¿cuántos años de reforma estamos celebrando, números redondos? 500. Bueno, hace 200 años, en números redondos, se perdió la cultura cristiana. Se perdió ese concepto práctico de soberanía de Dios aplicada. Porque todavía después, cuando va a los países del norte de Europa, cuando viene a Estados Unidos y se establecen, estos países se establecen sobre bases cristianas. Y la cultura es influenciada por el cristianismo. Ahí está la soberanía de Dios manifestándose en todos los órdenes. Los jueces comenzaban sus sesiones pidiendo la dirección del Señor. Bueno, se perdió. Entonces, en los precursores que tenemos la lista aquí de los primeros, precisamente hace 200 años comienza esta inquietud. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Verdad? Y viene este despertamiento, y entonces empieza a acuñar esa palabra para darle ese sentido particular. No sé si ayudo a contestar, pero quizás en el desarrollo más tarde de esto va a quedar más completamente aclarado. ¿Hermano? Sí, usted, hermano. Gracias. Pastor, habla usted
la teología reformacional es profundizada y aterrizada. ¿Cómo aterrizar de manera práctica en las vocaciones complejas como la tarea del abogado? La tarea del abogado, que es un poco compleja en el sentido de que tiene que defender al que es culpable y tiene que condenar al que es inocente. ¿Cómo aplicar esto en la vida de los creyentes? Hermano, gracias por su pregunta. Le puedo decir ahorita, es que estamos yendo ya a la aplicación. Eso es lo que vamos a ver en cultura cristiana. Ahí vamos a ver y vamos a dar respuesta a esto. Si por algún motivo, hermano, ve que estamos avanzando y no llega la respuesta y está por terminar, vuelva a recordar, por favor. Pero yo creo que en el desarrollo va a estar la respuesta. Bueno, vamos entonces, hermanos, a ver esta partecita es muy pequeña antes de tomar un receso, sobre no dar por sentado que todos entendemos que es una cosmovisión, sino muy brevemente estar seguros de que estamos entendiendo lo mismo. Algunos términos breves que definen cosmovisión. Términos breves: visión del mundo y de la vida. Cosmovisión, cosmos, el mundo, el universo, lo creado, orden, porque cosmos significa orden. Entonces, cosmovisión, una visión del mundo, del cosmos y de la vida. Otra definición breve es perspectiva de la vida. ¿Cómo vemos la vida? Uno más, visión confesional, porque tiene que haber una confesión. Una cosmovisión implica fe, aunque no sea fe cristiana. O ideales, otro de los términos breves. Bueno, solo una forma así bien resumida. ¿Qué cosa es cosmovisión? Bueno, tiene que ver con eso. Literalmente, una visión del cosmos, una visión del universo, una visión del mundo, de la vida, cómo vemos nosotros las cosas en la vida, y creemos eso que vemos, porque es nuestra forma de ver y de creer y de argumentar. Tiene que ver con nuestros principios. La cosmovisión es universal. Todas las personas tienen algún tipo de cosmovisión, por inarticulada que pueda ser. Si yo preguntara, ¿todos son teólogos? ¿Todas las personas son filósofos? ¿Todos son? La respuesta sería no. Pero sin embargo, sí afirmamos que todas las personas tienen cosmovisión. Porque la cosmovisión no solamente es teórica, puede ser apoyada y abundada teóricamente, pero una cosmovisión es preteórica también. Es decir, no necesitamos ir a la escuela para adquirir cosmovisión. La cosmovisión se va adquiriendo desde la cuna. El bebé empieza a tener cosmovisión, claro, no la razona, no la puede articular, no la entiende, a medida que va creciendo sí, pero va recibiendo la influencia de su entorno, de sus padres, de sus parientes, de sus amigos, del ambiente, de la televisión, de todo, y va formando su cosmovisión, aunque nunca vaya a la escuela. Si nosotros salimos a la calle y pasa una persona vendiendo en un carretón paletas o elotes o fruta, que deducimos, a veces nos podemos equivocar, que es una persona que no tuvo la oportunidad de ir a la escuela. Vamos a acertar en la mayoría de los casos, pero ahora hay muchas personas que han ido a la escuela y que tienen que desarrollar esos trabajos por necesidad. Pero pensemos que sea una persona que nunca fue a la escuela. Lo detenemos, compramos la fruta y luego le hacemos preguntas. Y si le dijéramos, señor, ¿qué piensa usted acerca del aborto? Es decir, que a lo mejor la palabra ni siquiera la entiende. Le explicamos, o sea, que una madre, una mujer embarazada expulse a su bebé y que muera el bebé. ¿Qué piensa usted de eso?
¿Creen que no tenga una opinión? Nunca ha ido a la escuela. Él va a tener una opinión. Y quizás su opinión la va a expresar en una forma tan concisa, tan breve, tan burda probablemente, pero va a expresar. Él simplemente podría decir qué cosa. No, pues eso está mal. Y ya, es todo. A lo mejor no puede explicar por qué está mal, pero él dice está mal. Él siente que está mal, piensa que está mal. En cierta forma, así fue él educado, preteóricamente, porque no fue a la escuela. Le hacemos la misma pregunta a un intelectual, a un erudito, y preparémonos porque quizás nos vaya a dar todo un discurso, ¿verdad?, de 1 hora en su respuesta, que ni nosotros vamos a entender su respuesta, ¿verdad? Pero todos tenemos cosmovisión. Nadie escapa de tener cosmovisión. Su forma de ver la vida, su forma de pensar, su forma de actuar. Tener una cosmovisión es parte del ser humano adulto. Adulto es ya cuando ya tiene el raciocinio, ya cuando de pequeño está recibiendo la influencia que le va a dar forma a esa cosmovisión posteriormente. La cosmovisión es una guía para la vida. Nos va guiando la cosmovisión. Sin cosmovisión no podríamos vivir. La cosmovisión da forma en un grado significativo a los criterios con que evaluamos los eventos, asuntos y estructuras de nuestro entorno. Nosotros evaluamos, bueno, ¿qué está pasando en nuestra sociedad, en el gobierno, en la economía, en la política? Y nosotros con nuestra cosmovisión evaluamos todos esos asuntos. No podemos hacer algo sin la orientación y la guía que da una cosmovisión. Nadie puede vivir sin cosmovisión. La necesidad de una perspectiva guiadora es básica para la vida humana mucho más que otras cosas, por importantes que sean. Puede haber muchas cosas muy importantes, pero ninguna es más importante que tener cosmovisión. La cosmovisión que nosotros profesamos se fundamenta y cree en las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia. Es decir, nuestra cosmovisión de ahí surge. En virtud de ello, nuestra cosmovisión debe estar formada y probada por las Escrituras. Estas dos palabras son claves y quiero abundarlas un poquito. Nuestra cosmovisión debe estar formada por las Escrituras, pero debe ser probada por las mismas Escrituras. ¿Qué queremos decir con esto? Formada. Bueno, una persona no conoce las Escrituras, pero empieza a leerlas, empieza a ir a la iglesia, empieza a escuchar los mensajes, clases bíblicas. Entonces, su forma de ver la vida cambia. Antes no era cristiano. Su cosmovisión era diferente, era como la de muchas personas no cristianas, tenía opiniones muy diferentes. Una vez que el Señor le llama, el Espíritu de Dios toca su corazón y empieza a apurar su aprendizaje bíblico, su cosmovisión se va formando ahora en base a las Escrituras. Los niños cristianos, desde pequeños su cosmovisión se va formando por las Escrituras, por la enseñanza de los padres, principalmente antes que la enseñanza de la iglesia. Como sabemos, este es un principio bíblico. Los responsables de la educación de los hijos, y no solo de educación cristiana, sino de educación completa, son los padres. No es la iglesia principalmente, no es la escuela pública o privada, los padres. Entonces, los padres van formando la cosmovisión de sus hijos con los principios bíblicos. Es formada. Aquí eso está claro, pero el punto importante además es probada por las Escrituras. ¿Qué queremos decir con que nuestra cosmovisión debe ser probada? Lo entenderemos mejor si aludimos a uno de los lemas de la Reforma. El lema que dice, la iglesia reformada siempre se está reformando. ¿Qué significa ese lema? Lo sabemos nosotros muy bien. La iglesia reformada continuamente
tiene que estarse reformando. ¿En qué sentido? ¿O hacia qué dirección? Hacia las Escrituras. Es decir, la iglesia cristiana avanza. Tiene que reformarse la iglesia reformada. ¿Pero qué significa esto? Adoptar cambios y modas y todos, porque hay que cambiar como tantas otras ramas de la fe cristiana. No, quiere decir, hay momentos en que tenemos que hacer un alto, volver a las Escrituras, poner nuestra cosmovisión y decir, a ver, Escrituras, mi cosmovisión sigue siendo congruente con lo que ustedes me están diciendo. Un ejemplo nos puede ilustrar qué queremos decir con esto. ¿Qué ocurría en el pasado, y no muy lejano el pasado, cuando una hija de familia, soltera, llegaba a su casa hecha un mar de lágrimas y daba una noticia terrible a sus papás y hermanos, a la familia, diciendo que estaba embarazada? ¿Qué ocurría? La reacción inmediata, ¿cuál era? Pegar el grito en el cielo. Y más si se trataba de una familia cristiana. ¿Cómo es posible eso? Y llorando toda la familia y pensando que ya el mundo se ha acabado. Apenas unos cuantos años después de ese tipo de reacción, que tenía como su base la Biblia, porque la Biblia enseña sobre la castidad, la pureza, la virginidad, no solamente de las mujeres, sino de los varones también, que la práctica de la sexualidad llega hasta el matrimonio. Era nuestra cosmovisión, la cosmovisión cristiana. Unos cuantos años después, ¿qué pasa? Llega la hija a su casa, el mismo cuadro inicial, y simplemente dice, ¿saben qué? Estoy embarazada. ¿Cuál es la reacción ahora de la familia? Quizás en algunos casos no lleguen al aplauso, ¿verdad? Aunque algunos sí, lo celebran y hasta fiesta y tantas cosas. Pero al menos va a ser, bueno, pues, ¿qué le hacemos, verdad? Ya pasó, está bien, pues sigue aquí, dedícate a tu escuela, si estás todavía estudiando, nosotros te cuidamos al bebé y tú vas allá. ¿Y la iglesia? Lo mismo. ¿Qué ha pasado en esos pocos años? Que la cosmovisión formada por las Escrituras, en ese aspecto tan solo, ¿qué ha ocurrido con ella? Por la influencia del medio, por lo que nos están diciendo allá afuera, ha sido deformada. Seguimos siendo cristianos, no quiere decir que ya no somos cristianos, pero ya cambia nuestra actitud. Ya no le damos la misma importancia ni relevancia, y no estoy diciendo que en el pasado hubiera una condenación eterna para esa persona, no, porque tiene que haber restauración y amor y perdón y todo, pero en base a un proceso. Aquí es donde decimos que nuestra cosmovisión tiene que estar siendo probada. ¿Qué les dicen los muchachos ahora a sus papás acerca de la sexualidad? Cuando argumentan. No, papá, pues, tú piensas así porque tú eres de otro tiempo. Pero hoy en día, ¿qué dicen los muchachos? Oh, todos lo hacen, todos mis amigos en la escuela lo hacen, todas mis amigas lo hacen. A mí me están viendo como un bicho raro. Todos lo hacen, papá, pues ¿cuál es el problema? Me voy a cuidar. Muchas madres ahora, ya no es la recomendación de antes. Oye, hija, por favor, no vayas a cometer esa falta. Ahora, ¿qué es lo que hacen las madres? Ahora, hija, pues protégete. Hasta las madres mismas van y les compran los anticonceptivos, ¿verdad? Protégete. Y luego su argumento a otras personas es, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Verdad? Ya las cosas han cambiado. Sí, las cosas han cambiado, la cultura ha cambiado, la forma de pensar ha cambiado, pero lo que no ha cambiado, ¿qué es? El Señor mismo lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
¿Cuál debe ser la respuesta de los padres a un hijo que le argumenta de esa manera? Papá, es que tú estás ya en otra época, estás pasado de moda, ya las cosas son diferentes, piensa ya actualmente, aterriza, ¿verdad? Etcétera. Y están argumentando, ofendiendo a los papás. ¿Cuál debiera ser la respuesta de los padres? No una bofetada, que a lo mejor sí lo amerita, ¿verdad? Sí, ya es muy irrespetuoso. Que también eso ha pasado de moda, ¿verdad? El darle una bofetada al hijo cuando está siendo respetuoso. Y que la Biblia dice que sí hay que dársela. Pero el padre simplemente debe decir, hijo, sí es cierto, tiene razón, todo ha cambiado, esos pensamientos, así lo hacen todos tus amigos, todos. Pero nosotros somos cristianos. Nuestra forma de pensar está basada en la Biblia. Los principios de la Biblia no son temporales, son atemporales. Cambie la cultura, cambie lo que sea, nosotros nos regimos por las Escrituras. Simple y sencillamente. Claro, tiene que haber toda una educación. Por eso hablamos de que tiene que ser probada. El profesionista cristiano en su trabajo, llega el momento en que ya no tiene aquel temor de Dios como lo tenía antes, de comportarse honestamente, de ser veraz, porque él dice, pero pues todos mis compañeros lo hacen, todos son deshonestos, todos meten facturas falsas o recibos, así, todos mienten, todos se engañan. Si yo no hago eso, como dice el dicho mexicano, el que no tranza, no avanza, ¿verdad? Si yo no hago como todos, pues me voy a quedar. Es una forma diferente de pensar. ¿Qué quiere decir? Que nuestra cosmovisión formada por las Escrituras, que nos habla de ser honestos, veraces, fieles, ha sido deformada por otras cosmovisiones no cristianas. Y ahí es donde tenemos que estar volviendo a las Escrituras, releyendo las Escrituras para decir, Señor, tengo que volver otra vez a lo que dice tu palabra. Continuamente debemos vigilar que nuestras creencias básicas no se extravíen y se apropien a una cultura secularizada de Dios. Nosotros no debemos secularizar la cultura, ese es el punto básico, pero la cultura no cristiana sí se ha secularizado, se ha apartado. Ellos dicen, Dios no tiene nada que hacer aquí, y ellos han creado su propia cosmovisión. Nosotros no debemos caer en ese engaño. Existen diferentes cosmovisiones cristianas. Por un lado, la que aceptan y practican la gran mayoría de los cristianos, que lamentablemente es una cosmovisión dualista, que ya vimos lo que significa el concepto, que solo para recordar, el dualismo forma dos mundos, uno con todo lo referente a lo religioso, lo sagrado, lo celestial, y el otro incluye al resto de las cosas, o sea, lo secular, lo profano, lo mundano. La mayoría de las cosmovisiones cristianas, hermanos, triste y lamentablemente, son dualistas. Vayamos a cualquier iglesia fuera de las presbiterianas y no presbiterianas. Escuchemos un tiempo el mensaje, la predicación, lo que se dice, lo que se platica, y vamos a certificar esto. La mayoría ha formado dos mundos. Ha hecho reducción del concepto de la soberanía de Dios. La cosmovisión reformacional es otra clase de cosmovisión. La cosmovisión reformacional integra estos dos mundos. No acepta que haya dos mundos. Tiene una concepción integral y universal de todo lo que existe. El mundo es de mi Dios, dice uno de nuestros cantos. En el antiguo himnario me grabé el número, era el 300. En el nuevo no lo sé. El salmista, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Míos son los animales, mío es el oro, mío es todo. Entonces, la cosmovisión reformacional no admite, no acepta esa separación, sino que dice que todo está integrado, todo lo que existe es el mundo de Dios. Para esta cosmovisión no hay lugar para la separación de lo sagrado y lo secular. Y naturalmente, esta es la cosmovisión fundamentada en
las Escrituras. Bueno, solo aquí lo que vimos en estos minutos es el concepto de cosmovisión para dejarlo claro.